Yo estoy muerto al pecado. Ya el pecado no me mueve. A mí me movía el pecado cuando no entendía mi relación con Dios. A mí me movía el pecado cuando no entendía mi identidad, quién era yo en Cristo. Pero cuando yo entendí cuál era mi identidad en Cristo, no me volvió a mover el pecado. Así pasara por el frente, no me volvió a mover. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo cambia en nuestras vidas. Recibimos una nueva naturaleza. Dice la Escritura que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Algo comienza a cambiar en nuestras vidas. Ahora me pregunto, ¿por qué tantas personas? Y digo tantas porque son muchas personas que hemos atravesado por situaciones, momentos en donde estamos aquí con Dios, pero en otros momentos no estamos con Dios. Estamos reflejando algo divino, pero al mismo tiempo en otro lugar reflejamos algo oscuro. Hoy te quiero llevar a una escritura que yo sé que va a confrontar tu corazón, pero yo sé que es bueno porque tiene una bendición para ti. En Gálatas 2, 11, 13, habla la escritura básicamente que el apóstol Pedro se encontraba en Antioquía y Pablo se enteró de lo que estaba haciendo Pedro. Cuando llegaban los gentiles a estar con él y con algunos de sus otros discípulos de Jesús, estaban allí compartiendo con ellos y tenían charlas, se reían, compartían con ellos. Pero cuando veían venir los judíos, entonces se apartaban de los gentiles, de los no judíos, para no entrar en vergüenza, para que no le dijeran de pronto, ¿qué haces con ellos? Pero acordémonos que Pedro ya había recibido a Jesucristo y el evangelio de las buenas noticias era para todos. Entonces estaba obrando de una forma hipócrita. Una cara con los judíos y otra cara con los no judíos, con los gentiles. Y eso ocurre exactamente con nuestras vidas. Tú puedes estar actuando de una forma en tu casa y afuera en la calle eres otra persona. Tú puedes estar actuando en tu trabajo de una forma y con tus amigos actúas de otra forma diferente. Tienes un velo algunas veces y otras veces te lo quitas. De una forma te comportas con tu esposo o con tu esposa, pero en tu trabajo eres otra persona completamente diferente. De repente no es la hipocresía en sí con otras personas. De repente es que estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Hay personas que tienen un pie en el reino y otro pie en el mundo. Hay personas que están cenando con Dios un día y en otro día están cenando con el mundo. De repente estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabes qué dice la Escritura? La Escritura dice, no amen a este mundo ni nada de lo que hay en él. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Dice, nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Hello, mi pregunta para ti es si tú estás haciendo la voluntad de tu Padre. Cuando tú recibiste a Jesús, si tú me estás escuchando y tú ya recibiste a Jesús, cuando tú recibiste a Jesús, tú recibiste una nueva naturaleza. Y de esa nueva naturaleza te tienes que revestir. Tienes que usar esa nueva naturaleza.
Y muchas veces caemos y nos apartamos y tenemos, como decía al principio, un pie en el reino y otro pie en el mundo. Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando, porque el Espíritu Santo de Dios te va a revelar algo, porque Dios quiere un cambio radical en tu vida. Dios quiere que tú comiences a vivir una vida de santidad, una vida de luz, una vida de esperanza, una vida que represente y que dé fruto de reino para que otros miren en ti que verdaderamente eres un hijo y una hija de Dios. Y a veces actuamos hipócritamente, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice claramente en Efesios 4:22, y te lo voy a leer, en Efesios 4:22 al 25, dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, escúchame que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando hoy. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Hello. Renuévense en el espíritu de su mente. Se han transformado mediante la renovación de nuestras mentes para que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza que Dios te entregó cuando tú recibiste a Cristo. Hubo una regeneración, un cambio de naturaleza. Eso es lo que habla la palabra de regeneración, un cambio de naturaleza. Revístanse de la nueva naturaleza. Si dice revístanse es porque Dios ya te la entregó y lo único que tú tienes que hacer es tomarle esa nueva naturaleza, ser consciente que la tienes, adoptar esa nueva naturaleza, caminar con esa nueva naturaleza, porque tú eres un hijo de Dios, ya no eres un hijo espiritual del hombre, tú eres espiritualmente un hijo de Dios. Creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh Lord, yo te puedo hablar con mi propio testimonio. Inicialmente me presentaron a Jesús y para mí fue un momento glorioso, fue un momento que recibí una luz, me di cuenta de mis errores y comencé a caminar con Dios. Todo mi pasado, toda esa oscuridad que viví, dije, no más. Y comencé. Pero pasó el tiempo y lo que recibí con tanto amor, con tanta pasión, se comenzó a diluir, se comenzó a opacar, se comenzó a enfriar. Y yo sé por qué. Ahora te lo voy a contar. Al punto en donde yo estaba con un pie aquí en el reino y un pie en la oscuridad, como retrocediendo. Y yo no sé si de pronto eso te está pasando a ti o a alguien en tu familia, en donde han dicho, sí, yo creo en Cristo, pero el fruto no es de Cristo. Lo que muestran no es de reino. Lo que dan a conocer no es la nueva naturaleza. Están mostrando el viejo hombre, ¿verdad? De repente nadie lo sabe, pero tú allí a solas, en donde tú te encuentras, estás haciendo, estás actuando de una forma que a Dios no le agrada. Y tú lo sabes, mas aún estás retrocediendo, yendo en reversa, yendo en sentido contrario a lo que el Espíritu te quiere guiar. Oh, my Lord Jesus. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy va a hablar a tu corazón. Ya está hablando en tu corazón. Es tiempo de hacer un cambio. Un verdadero arrepentimiento genuino es simplemente un cambio de pensar, un cambio de actuar. Jesús, vivimos buscando la aceptación de personas, así vivía yo, buscando la aceptación de una religión, de una cultura, de una sociedad. Pero si no entendemos nuestra relación con Jesús,
Si no recibimos la revelación de quiénes somos en Cristo, nada va a cambiar. Por eso me pasó lo que me pasó, porque yo comencé a retroceder, porque no había recibido la verdadera revelación de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién era yo en Cristo Jesús? Mi relación con Cristo Jesús. Si yo no la entendí, por eso comencé a retroceder. Mientras no sepamos quiénes somos nosotros en Cristo, vamos a ser lo que no somos. Y eso me pasó. Yo estaba haciendo lo que no era. Yo ya tenía una nueva naturaleza, pero no me estaba revistiendo de ella. Tú puedes tener la nueva naturaleza, pero no te estás revistiendo de ella. No puedes estar haciendo un cambio espiritual en tu mente. Hasta que un día, después de que me habían presentado a Jesús y haber retrocedido, un día cambió completamente todo. Oh my Lord Jesus, me acuerdo ese día estaba yo en Broward County, en Florida, en el sur de Florida, en una iglesia que se llamaba Christ the Rock, o se llama Christ the Rock, Cristo la Roca. Y al final del sermón del pastor, vino a mí la revelación de lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí. Por mí, porque antes pensaba que era por el mundo, pero no me incluía a mí. Y allí yo entendí que yo estaba incluido y lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo hizo por mí. Me llegó una revelación y entendí mi relación con Cristo y entendí quién era yo en Cristo Jesús. Desde ese momento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, mi vida cambió. Desde ese momento comencé a ser otra persona, porque ahí fue que yo entendí quién era Cristo Jesús. Y te quiero llevar a esta escritura, porque de repente esto es todo lo que tú necesitas escuchar hoy. Tú que has venido batallando, tú que has venido enfrentando debilidades, aquellos mensajes que manda el enemigo a tu mente, los dardos. Que la carne te empuja a hacer los deseos de ella. Tú que estás lidiando con todo esto. Y a veces tú reconoces que estás con un pie en el mundo y otro pie en el reino. Que quieres seguir a Dios, pero hay algo que te empuja, hay algo que te enfría, hay algo que te dice, no, hay que gozar la vida de otra manera, hay que volver al pasado. Esto que te voy a leer, que te traigan revelación de parte del Espíritu Santo de Dios, dice en Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios por eso. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Lord Jesus, este versículo tiene algo tan profundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo fue a la cruz, Él entregó su vida por ti. Y cuando tú crees en lo que hizo Jesucristo por ti, tú te estás uniendo espiritualmente a la vida de Jesucristo. Y si Jesucristo fue crucificado, tú ya fuiste juntamente con Él crucificado espiritualmente. ¿Qué pasó en la crucifixión? Él se llevó todos los pecados y al llevarse todos los pecados, venció el pecado y el pecado ya no tiene ningún poder sobre Jesús y ya no tiene ningún poder sobre tu vida, porque tú eres uno con Cristo. Te voy a llevar a Romanos 6, 5, 11 y te lo tengo que leer y que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti con su verdad. Dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Gloria a Dios. Sí, morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Y dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él. Yes, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú ya tienes el poder para no servirle más
al pecado. Así que dile a ese pecado sale de mi vida, no tiene ninguna autoridad sobre mí, no tiene ningún poder sobre mí, porque yo tengo dominio sobre el pecado. Tú sí puedes dejar aquello que estás haciendo, tú sí puedes cancelarlo, tú sí puedes parar aquello que no le agrada a Dios. Jesús, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Hello. Y tampoco tiene poder sobre ti, porque tú resucitaste juntamente con Cristo. Jesús, porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre. Hello. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también, y aquí va el mensaje para ti, en el nombre de Jesús. Así también ustedes considérense muertos al pecado. Oh Lord Jesus, así es que tú te tienes que considerar, así es que tú tienes que pensar, así es que tú tienes que razonar. Yo estoy muerto al pecado, ya el pecado no me mueve. A mí me movía el pecado cuando no entendía mi relación con Dios. A mí me movía el pecado cuando no entendía mi identidad, quién era yo en Cristo. Pero cuando yo entendí cuál era mi identidad en Cristo, no me volvió a mover el pecado. Así pasara por el frente, no me volvió a mover. Oh, Jesus. Oh, Lord Jesus. El pecado no tiene ningún dominio sobre ti cuando tú ya tienes una nueva naturaleza. Y tú sí puedes vencerlo. Cristo, dice la Escritura ahí en Efesios, en Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Reconocer, formar a Cristo en nosotros. ¿Cómo tú vas a formar a Cristo si tú no tienes una relación con Él? ¿Cómo tú puedes desarrollar el ser de Cristo que se forme en ti completamente si tú no hablas, si tú no lees la Escritura, si tú no buscas de Dios, si tú no alabas? Pero es cuando tú lo haces que tú comienzas a formar a Cristo en ti. Y puedes decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una gran diferencia cuando tú aprendes a vivir entendiendo que Cristo vive en ti. Pastor, pero ¿cómo hago? Bendito sea por esta palabra que nos dio la respuesta. Dice, vivo en la fe en Cristo. Y me pregunto, y te pregunto más bien, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú quieres mantener esa fe y formar a Cristo en ti, tú debes de comenzar a escudriñar, a meditar, a recitar, a declarar, a estudiar la palabra de Dios. Hello. ¿Alguien conmigo acá? Entre tú más estés expuesto a esa palabra de Dios, entre más estés navegando por esa palabra de Dios, entre más estés declarando esa palabra de Dios, entre más la estés conociendo, tu fe se está afirmando mucho más. Y cuando tu fe se afirma mucho más, créeme que estás formando a Cristo en ti. Jesús, a tal punto en donde tú llegas a reconocer quién eres tú en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, eres coheredero con Cristo, tienes el poder, has sido redimido, perdonado, eres sano, eres libre, tienes los dones del Espíritu Santo de Dios, tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios vive en ti, tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios, o sea que si puedes
vencer toda la obra del diablo y todo el poder del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Cuando tienes tu identidad clara de quién eres tú en Cristo, te mantienes firme. Sea lo que sea que venga en contra tuya, porque tú sabes muy bien cuál es tu identidad, quién eres tú en Cristo Jesús, y no te dejas doblar. Hay muchas personas, con mi esposa lo hablábamos, y nos aterramos, ¿cierto? Porque esto le puede pasar a cualquier persona, de caer en la tentación. Pero por eso nos dice la palabra de Dios que necesitamos estar arraigados, cimentados en el amor de Cristo, buscando de Él. Cuando tú estás cimentado, arraigado, fundamentado en Cristo Jesús, tú estás tan ocupado viviendo en esa realidad. Estás viviéndola claramente en ti, que cuando viene la tentación, cuando vienen los susurros del enemigo, estás tan fortalecido en Cristo que no te deja caer. Hello, Jesus. Y si viene una tentación, Cristo siempre te va a dar la salida. Y cuando tú estás fortalecido, tú tomas la salida. Tú tomas la salida, tú la buscas, la encuentras y sales en el nombre de Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo, cuando tú recibiste a Cristo, te convertiste en una nueva criatura. Dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dije lo viejo, el viejo hombre, la vieja mujer, ya se fue. Ya tú tienes algo nuevo de parte de Dios, y yo quiero que tú comiences a reconocer que hay algo nuevo que llegó de parte de Dios. Algo que con lo cual te puedes revestir una nueva naturaleza. Oh, declara allí donde tú estás: yo soy un nuevo hombre, yo soy una nueva mujer. Tú, cuando eres hijo de Dios, no tienes por qué vivir en condenación. No, ni en culpabilidad, porque tú ya fuiste perdonado de todos tus pecados. Tú tienes un nuevo comienzo, Dios te dio una nueva oportunidad. No importa el pecado que tú hayas cometido, lo que hayas hecho malo en tu vida, Dios murió en la cruz. Cristo fue a la cruz por ti y te liberó de todo eso. No más culpabilidad. Hoy simplemente renueva tu mente. Arrepiéntete y es simplemente un cambio de vida. Yo decido hacer la voluntad de Dios. Yo no más con la voluntad del mundo. Yo voy a seguir la voluntad de mi Padre. Oh, my Lord Jesus. ¿Cómo sabemos que una semilla que está en el piso es tal cosa? ¿Cómo sabemos la identidad de esa semilla? La única forma de saber la identidad de esa semilla es cuando brote el tallo, se forme una mata, un árbol, una planta y comience a dar fruto. Es hasta ese momento que sabemos la identidad de la semilla. Ah, eso era un naranjo. Oh, eso era una mata de café. Oh, eso era un papayo. Lo conocemos por su fruto. De igual manera, tú vas a ser conocido por tu fruto. Tu fruto va a hablar de la identidad tuya. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Cuando tú verdaderamente estás en Cristo Jesús, cuando tú verdaderamente sabes quién eres tú en Cristo Jesús, cuando entiendes cuál es tu identidad, cuando entiendes tu relación con Dios, tu fruto va a hablar por sí solo.
Las personas van a verte hasta de lejos y van a entender y van a saber que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios por tu fruto, porque tú entiendes muy bien cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Y de esa identidad nace un fruto para glorificar al Padre y para que otros se contagien por lo que hay en ti, por lo que tú tienes. Oh Lord Jesus, yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy te está hablando. Hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de entregarle tu vida a Dios. Hoy es tiempo de reevaluar tus caminos, lo que estás haciendo, lo que estás logrando, hacia dónde vas, tu destino y tu propósito. ¿Sabes que cuando tú tienes tu identidad clara, entonces tú encuentras el verdadero propósito de tu vida? Hello. Cuando tú verdaderamente sabes quién eres en Cristo. Oh, yo soy amado por Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo he sido redimido. Yo he sido perdonado. Yo soy un embajador de Dios. La luz de Cristo está en mí. El fruto del Espíritu Santo de Dios está en mí. El poder del Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo puedo vencer esto. Yo tengo el favor de Dios. Tengo la misericordia de Dios. Tengo la gracia de Dios en mí. Cuando tú puedes hacer eso y sabes claramente tu identidad, tú encuentras el propósito de tu vida. Y hay muchas personas que han estado perdidos del propósito de su vida simplemente porque no tienen la identidad, porque no la conocen. Hoy el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti para que tú camines con la nueva identidad en Cristo Jesús. Tú eres una persona diferente. Oh, Lord Jesus. No te puedo dejar sin leerte esta escritura. En Juan 14:23 dice: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Tú no estás solo. Si tú tienes el Padre, si tú tienes el Hijo, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti, tú estás completo. No te hace falta nada, no tienes que buscar nada donde las brujas, donde los hechiceros, donde las personas que me hacen feliz. No tienes que buscar nada en ningún otro lugar, porque tú tienes todo en tu vida. Tú estás completo. Tú tienes un propósito mucho más grande de lo que tú puedes pensar, pedir o imaginar. Recibe tu nueva identidad en Cristo y conquista tu propósito. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben el día de hoy? Amén. Amigo y amiga, yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy ha marcado algo en tu corazón. Si eres tú el que has recibido algo de parte de Él, que te dice adentro de ti: necesito acercarme a Dios. Necesito buscar de Dios. Necesito reconciliarme con Dios. Hoy yo te quiero hacer una invitación que va a ser lo más importante, la decisión más importante que has podido hacer en tu vida. Y es simplemente aceptar verdaderamente a Jesucristo como tu único Señor y tu Salvador. Así como yo lo hice un día y recibí esa revelación de lo que Él hizo por mí en la cruz, hoy le pido a Dios que tú la recibas de igual manera y que tú seas transformado y que te puedas revestir de esa nueva naturaleza. Tus días serán diferentes y tu eternidad cambiará por siempre. Simplemente repite confesando, creyendo de lo más profundo de tu corazón: Padre Celestial, hoy reconozco que me he apartado de ti. Hoy te entrego mi corazón y decido seguirte. Decido aceptar a Jesucristo hoy mismo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo, yo sé que eres salvo, que eres salva. Tu eternidad cambió, eres una hija y un hijo de Dios, así que vamos a celebrarlo contigo. Y también me alegro mucho con todos ustedes que están compartiendo estos mensajes. Sigamos haciendo la buena obra que nuestro Señor Jesús nos encomendó. Así
Así que compártelo con tus mejores amigos, con los conocidos, con tus familiares y bendigamos a muchas personas. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30